Tú puedes enfocar el cristianismo como no hacer, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. No, yo no lo enfoco así, nunca lo he enfocado así. Para mí el cristianismo es, no, yo sí hago esto porque esto es mejor. Yo hago esto porque esto agrada a Dios. Yo hago esto porque esto me hace crecer. Yo hago esto porque esto bendice a mi familia. Yo hago esto porque esto bendice a mi iglesia. Ese es el cristianismo bien entendido. Vamos a sacar nuestras Biblias, por favor. Si las trajeron, si la tiene, tráigala. Y por ahí me dijeron que si la trajo, sáquela. Entonces, y por favor, el mundo puede vivir sin ustedes un rato. Pueden tomar sus teléfonos, ponerlos en silencio, un ratito, mientras aprendemos más del Señor hoy en la palabra. Estamos compartiendo hoy este día y estaba pensando en la semana pasada. ¿Se acuerdan qué aprendimos la semana pasada o no? ¿Qué aprendimos? Dios mío, voy a tener que predicar otra vez la semana pasada. La semana pasada, recuerden que estamos hablando de una serie que llamamos Operación Rescate. Dijimos que nosotros los seres humanos necesitábamos ser rescatados por Dios y que para ser rescatados por Dios, Él ha hecho una serie de cosas y es lo que nosotros llamamos la salvación o las buenas noticias de salvación. Y que la salvación no es algo solamente que está para la eternidad, sino que está hoy para nosotros, para cada uno de nosotros, para disfrutar beneficios en esta tierra, y que es muy importante que como creyentes nosotros aprendamos a conocer nuestra fe, porque a veces la desconocemos y desconocemos las implicaciones y las bendiciones que la fe trae para nosotros hoy. Seguramente ustedes recordarán que hablamos de que hemos sido elegidos y hemos sido llamados. Repita conmigo eso: hemos sido elegidos y hemos sido llamados. Y hoy vamos a seguir metiéndonos en estos asuntos de la salvación. Muy apropiado para estos días de Navidad. Recuerden, o quiero explicarles que la salvación no es como un proceso de muchos pasos que yo hago para lograr eso que llamamos salvación. La salvación ocurre en un momento, pero tiene una serie de implicaciones en nuestra vida, y hoy quiero llevarles a entender otras dos. En una historia archirrecontra conocida, que es la historia de Nicodemo. ¿La conocen? Bueno, es una historia, tal vez para mí, toda la Biblia me parece hermosa, pero para mí, esta historia de Nicodemo es tal vez la más cercana a mi corazón, muy profunda. La he enseñado muchas veces, la he estudiado muchas veces, pero no me canso de volver a revisarla. Y está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Voy a esperar a que llegues allí, voy a utilizar la Nueva Versión Internacional esta mañana. Y voy a leer de corrido de los versículos 1 al 10 para que podamos tener la historia en mente mientras vamos avanzando en nuestra enseñanza. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Y Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, le respondió Jesús. Para que todos entendamos, Nicodemo era un hombre muy conocedor de la Escritura, de todo el Antiguo Testamento. Para que revisemos, la Biblia que Jesús enseñó es el Antiguo Testamento. El texto del Nuevo Testamento todavía no estaba escrito mientras Jesús estaba hablando. El texto del Nuevo Testamento recoge las enseñanzas de Jesús, pero era algo que estaba sucediendo en ese mismo instante. Pero ya existía el Antiguo Testamento. Los judíos conocen ese Antiguo Testamento como la Tanaj, que es la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, Nebihim, que son los profetas, y Ketubim, que son los escritos. Y ahí está todo nuestro Antiguo Testamento. El mismo canon que nosotros tenemos lo compartimos con los judíos en el caso del Antiguo Testamento. Y estos personajes como Nicodemo eran conocedores
de todo ese texto. Muy bien lo conocían. De hecho, él había alcanzado un nivel en su comunidad como fariseo, en donde se suponía que él era maestro de todos ellos, era maestro de la gente que estaba allí. El término fariseo para nosotros es muy negativo, ¿cierto? ¿Alguna vez le ha dicho a alguien fariseo? No sea fariseo. Sí. Espero que a usted no le hayan dicho fariseo alguna vez. Pero no era la connotación que tenía en el tiempo de Jesús, me gusta siempre recordarlo, porque los fariseos en el tiempo de Jesús eran maestros apreciados, era gente que enseñaba al pueblo. Existían dos castas, llamémoslo así, de personas. Era un poco más complejo que esto que le voy a decir, pero había unas personas que se llamaban los saduceos, que eran los que estaban en el templo encargados de todo el culto del templo, los sacrificios y todo lo que pasaba dentro del templo. Y estos saduceos eran generalmente muy allegados al imperio romano, al poder romano. Eran corruptos generalmente. Y existían los fariseos, que eran los que enseñaban en las comunidades, enseñaban en los pueblos, enseñaban a la gente del pueblo y que eran muy queridos por las personas. Y estos fariseos habían creado un montón de leyes y un montón de cosas porque en la Biblia Moisés entregó 613 mandamientos. Pero ellos dijeron, vamos a hacer un cerco a los mandamientos. ¿Qué significaba eso? Hacemos un cerco a los mandamientos, nos aseguramos de que no puedan llegar a romper el mandamiento. Entonces empezaron a desarrollar. Si había un mandamiento que decía, por ejemplo, que había que lavarse las manos, entonces ellos establecieron 10 formas de lavarse las manos para que la gente no llegara al punto de violar el mandamiento de lavarse las manos. Esos eran los cercos que ellos hacían. Por eso Jesús algún día les dice, ustedes invalidan la ley por sus mandamientos, ustedes han creado un montón de mandamientos que nadie les dio. Y este hombre, Nicodemo, ha visto en Jesús algo muy especial. A pesar de todo lo que él sabe, de todo lo que ha enseñado, encuentra a Jesús fascinante, fascinante. Es este maestro que va por los pueblos, por las aldeas, compartiendo el mensaje de Dios y para muchos de ellos reinterpretando la Biblia, no, explicándola bien, explicando bien el Antiguo Testamento. Y no solo eso, sino que habla con una autoridad que ni siquiera ellos como fariseos tenían para el pueblo. Tenía un conocimiento tremendo, oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban, era maravilloso. Para ellos Jesús era todo un enigma, pero era fascinante y podía convertirse tanto en una amenaza como en alguien a quien querían conocer. Y en el caso de Nicodemo, él quería conocer a Jesús, quería saber quién era, porque Nicodemo tenía un corazón que quería encontrar la verdad, él quería realmente saber qué pasaba allí y se le acerca a Jesús y va de noche porque no quiere que los otros amigos lo vean. No quiere que los otros fariseos lo vean. Él sabe que hay algo allí, pero no le conviene por su estatus, no le conviene ir de día. Sería un problema para él. Como muchos tal vez hoy aquí o en la transmisión están explorando a Jesús. Están explorando quién será ese maestro, quién será ese Jesús del que me hablan. Si será algo por lo que vale la pena uno que las amistades lo expongan. ¿Valdrá la pena ese Jesús? Y Jesús le da la bienvenida a aquellos que quieren investigar. Jesús le da la bienvenida a aquellos que realmente, a pesar de que no creen lo que nosotros creemos, están en la búsqueda de la verdad, pero de una manera real. Están con deseo de encontrar la verdad. Y cuando encuentra a Jesús, dice, aquí hay algo que me gusta, y se acerca y le dice, Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. No era solo la palabra, como les dije, sino eran las señales. Ellos predicaban, ellos enseñaban la palabra, pero nunca veían esas señales. Pero él queda perplejo y le dice, ¿por qué haces esas señales? ¿Quién eres tú? Si uno no está con Dios es imposible. Si Dios no está aquí de forma tangible es imposible que esto pase. Y Jesús le responde con otra, digamos, no con una pregunta, pero le responde con un enigma, llamémoslo así. ¿De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios? Había una pregunta más profunda en el corazón de Nicodemo y es, ¿cómo puedo yo entender eso? ¿Cómo puedo ver yo eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Y Jesús le está diciendo, a menos que nazcas de nuevo, no podrás verlo. No podrás verlo. Nuevo nacimiento. Concepto clave y fundamental del cristianismo. Le está diciendo es necesario que nazcas de nuevo. Y en el idioma que encontramos acá, el tiempo es un pasivo. ¿Qué significa un pasivo? Que yo no puedo ejecutar esa acción. O sea, el hombre, Nicodemo, no puede devolverse al vientre de su mamá y nacer de nuevo. No hay nada que Nicodemo pueda hacer. Es lo que Jesús le está diciendo. Y por otro lado le está diciendo, a menos que nazca de nuevo, es
que nazca de arriba. Que nazca de arriba. O sea, no es un nacimiento otra vez del vientre de la mamá, sino es otro tipo de nacimiento, algo que va a suceder. Y eso es lo que pasa cuando uno nace de nuevo, cuando viene a conocer a Jesús. Tú eres elegido o elegida, eres llamado y vienes a conocer a Jesús y eres salvado por Dios. Salvado en términos de que ahora tienes vida eterna, has pasado de muerte a vida, como aprenderemos hoy, y ahora eres un hijo o una hija de Dios. Pero eso requiere algo completamente diferente. ¿Por qué nos llamamos hijos de Dios? Porque nacemos de nuevo. ¿Por qué eres hijo de tu familia? Porque naciste en una familia, necesitas nacer. Y este hombre no entiende cómo se puede nacer de nuevo. Pero en la Biblia ustedes encontrarán que es necesario que eso pase. Y déjenme, se los ilustro de esta forma. Yo siempre comparto mis historias. Cuando yo era un adolescente estuve bien lejos de Dios y estuve metido en temas complicados. Y resulta que vine y conocí a Jesús y a mí Jesús me transformó completamente. Transformó mi manera de hablar. En esa época yo hablaba muy feo. Decía muchas groserías, tenía un acentico muy horrible, ¿sí? Porque quería imitar a todos los amigos con los que estaba. Hacía muchas cosas por imitar a la gente con la que estaba y por ser aceptado en esos entornos. Y resulta que cuando yo conozco a Jesús, Él empieza a cambiarme todo, pero contrario a lo que muchas personas piensan, que le dicen a uno, es que usted le lavaron el cerebro, ¿sí? No falta el que le dice, es que ese pastor le lavó el cerebro. Yo no tengo el poder de lavarle el cerebro a nadie. Pero cuán bueno sería que le lavaran el cerebro a uno de tanta basura que tiene. Pero no pasa así. Cuando uno se encuentra con Dios, Dios empieza a enseñarle a uno, Dios empieza a caminar con uno. Y eso fue mi experiencia. Yo empecé a caminar con Dios. Pero hubo algo que me pasó que fue realmente como de la oscuridad a la luz, literalmente. Las cosas que yo hacía antes ya no me traían satisfacción. Y había cosas que yo no disfrutaba antes que ahora disfrutaba. Yo les he contado en las semanas anteriores que yo fui incluso a grupos de oración de gente que me invitaba y yo me burlaba. Me parecía ridículo que levantaran las manos, me parecía ridículo lo que hicimos hoy. Levantar las manos, cantar, cerrar los ojos, me parecía tonto. Pero ahora lo disfrutaba. No sé por qué iba a la iglesia y empezaba a llorar mientras escuchaba las alabanzas y levantaba mis manos y cantaba y lo disfrutaba tremendamente. Y las cosas que antes hacía ya no las hacía. Y un día me encontré con este amigo, yo ya estaba en la universidad, habían pasado varios semestres y me encuentro con un amigo porque fui a estudiar a donde un compañero y este hombre viene hacia mí y me mira y me dice, uy Gabo, ¿qué más? Entonces yo lo saludé y le dije, ¿qué hubo, Nicolás? ¿Cómo estás? Y él me miró y así me dijo, ¿qué va, hermano? No me la monte de seriedad. Entonces yo le dije, ¿por qué me habla así? Feo, ¿no? Pero yo le dije, ¿y por qué? Me dice, porque es que usted está hablando diferente, se ve diferente, tiene algo diferente. Entonces yo le dije, ¿sabe? Es que soy diferente. Es que yo ya no soy el Gabriel que usted conoció. Ya no. Soy otro Gabriel. Porque conocí a Jesús y Jesús me hizo nacer de nuevo. Me cambió. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia alguna vez? Sí, seguro la han tenido. Porque es tan profunda, tan poderosa, que sucede lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Y noten el orden porque es muy importante el orden acá. Dice, ¿qué éramos antes de conocer a Dios y de ser salvados? Oscuridad. La Biblia dice que afirma claramente que éramos enemigos de Dios, que éramos sujetos de condenación y ahora hemos pasado de la oscuridad a la luz, de muerte a vida. Y entonces a continuación dice, vivan como hijos de luz. No les puede decir primero que vivan como hijos de luz si no han pasado de oscuridad a la vida. Y ese es el gran error que muchos cometen en el cristianismo, que piensan que el cristianismo es una religión en donde yo me afilio a una iglesia y hago buenas obras y hago buenas cosas y me matriculo en un sistema de meritocracia o en un sistema de esfuerzo mío, en donde yo cambio, me vuelvo bueno, me vuelvo nice, me vuelvo una buena persona. Es imposible que lo haga sin Dios, no es la manera de Dios.
Es lo que todo el mundo cree hoy. Hoy la gente incluso no tiene necesidad de venir a una iglesia para decirte, yo soy bueno, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no hago cosas terribles. Es más, yo estoy pro naturaleza, ¿cierto? Pero es que de eso no se trata la vida cristiana, porque la vida cristiana entiende que nosotros sin Dios solo tendemos al pecado. Entiéndelo bien. Sin Dios no somos libres para no pecar. Sin Dios nosotros estamos encadenados al pecado, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Y no tiene que ser matar, robar, no, pueden ser otros pecados. Hablas mal de otras personas, codicias las cosas de los otros, cometes inmoralidades sexuales, mientes. Revisa la ley que fue puesta ahí para que nosotros entendiéramos que sin Dios no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que termina la gente haciendo? Termina en un sistema en donde necesito compensar lo malo con lo bueno, como lo he explicado. Pero sigue siendo la misma persona. Entonces venimos a la iglesia, pero seguimos viviendo lo mismo. Por eso les pregunté ahorita, ¿ustedes recuerdan el momento en el que pasaron de muerte a vida? Porque tiene que ser una experiencia real, entiéndame. Yo sé que hay una teología en una versión del mundo cristiano que dice que la salvación es un proceso, entonces yo voy como procesando y procesando y procesando. No. Cuando yo nazco de nuevo, es que nazco de nuevo de una. Un bebé no dura, cuando ya está listo, el bebé no dura 10 años naciendo de la mamá. ¿Cierto que no? Nace. Es un momento específico en la vida donde uno nace. Y hay una experiencia que es tan profunda que uno puede, tal vez no recuerdes el año, el día, la hora, tal vez no la recuerdas. Hay quienes lo recuerdan, hay quienes no lo recuerdan, pero sí recuerdan lo que pasó. Dicen por allá en la década de 2000, para no ir tan lejos, a mí me pasó esto. Quiero que pienses. ¿Recuerdas el momento en donde tú pasaste de muerte a vida? ¿Y cómo sabes que pasaste de muerte a vida? Pues de nuevo quiero explicarte. Lo que antes deshonraba a Dios y te gustaba hacer, ya no te gusta. Y lo que antes honraba a Dios y no te gustaba, ahora te gusta. Ahora lo disfrutas. Hay un fruto, tú empiezas a ver el fruto. No eres perfecta, no eres perfecto, no me malentiendan. No es que nosotros venimos a Dios y nacemos de nuevo y somos perfectos. No, porque estamos en un proceso que hablaremos en otra predicación. Pero sí nos pasa algo, somos diferentes, no somos iguales. Y sabemos cuándo sucedió eso. Yo tengo clarísimo cuándo sucedió eso en mi vida, pero clarísimo. Y no lo puedo olvidar. Puedo recordar perfectamente el día que llegué. Un día estaba tan cansado de la vida que llevaba, que un amigo mío se hizo cristiano y me pareció impresionante lo que le pasó. O sea, fue un cambio total. Y yo le dije, yo quiero la paz que usted tiene, yo quiero esa paz que usted tiene, yo no la tengo. Y él me dijo, no, es que conocí a Jesús y a mí ya me habían hablado de Jesús, pero ese día yo dije, bueno, yo quiero ir a ver qué es lo que usted me va a mostrar. Y me fui. Y les digo, llegué a esa iglesia, iba como a 1,5 cuadras de esa iglesia y había alabanza como hoy. Y yo escuché la alabanza y les digo, sentí como que algo me golpeó el corazón así, ¡bum! Y yo hice así, y yo iba con mi amigo, su hermano y con otras personas y yo empecé a sentir ganas de llorar. Yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y yo, wow, ¿por qué voy a llorar? No, yo soy macho, yo no lloro. Y seguí caminando y me senté en una banca de esa iglesia y el pastor empezó a predicar y empezó a hablar y era como si mis amigos le hubieran contado mi vida a ese pastor. Era como si le hubieran hablado de lo que yo necesitaba, de lo que yo era, de lo que había hecho y de lo avergonzado que me sentía y lo inmundo que me sentía por todo lo que había hecho. Porque tenía esta sensación de inmundicia por todo lo que había hecho. Era Dios obrando en mí, yo no lo sabía. Y entonces, cuando terminó la predicación, el pastor preguntó, ¿quién quiere entregarle su vida a Jesús?
Yo levanté mi mano y en esa época uno lo hacían pasar al frente. Qué pena ni nada, corrí al frente y me tiré de rodillas y le entregué mi corazón a Jesús y le dije: Jesús, a partir de hoy yo te pido que me salves, quiero que entres en mi vida, yo no quiero vivir más sin ti. Y les puedo asegurar que a partir de ese momento Dios empezó a obrar algo poderoso en mí, cambió todo. Y era increíble porque yo seguía a veces con las mismas amistades, pero lo que ellos hacían ya no me gustaba, lo que ellos hacían, a donde se metían, a mí ya no me gustaba. Yo llegaba y me los encontraba en el barrio y me invitaban a sus cosas, a sus fiestas. Yo iba porque quería, como no sé, hablarles, pero era terrible, para mí era difícil y ya no lo disfrutaba. Cuando hacían sus cosas malas y yo estaba ahí viendo lo que hacían, ya no lo disfrutaba. Yo decía: ese no es el lugar donde yo quiero estar. Había pasado algo en mi vida. ¿Sabes, Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Y hoy te digo a ti, no sé quién seas, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, necesitas pasar de muerte a vida, necesitas ser diferente. Eso es lo que se llama regeneración. Segunda de Corintios capítulo 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes qué está diciendo? El Señor está diciendo: mire, antes de Cristo ustedes eran una cosa, ahora son toda una cosa diferente. Todo lo viejo pasó. No dice algunas cosas. Todo pasó, todo se acabó. Esto también puede traer un conflicto para muchos, porque aquí es donde entramos en la discusión acerca de qué es lo que le pasa al creyente que recibe esa nueva naturaleza, como la conocemos o la llamamos, que es la naturaleza que Dios nos da, pero sigue luchando con sus pasiones y sigue luchando con sus cosas, ¿o no? ¿Alguien de aquí a veces lucha? Todos luchamos. Entonces déjenme explicarles bien para que entiendan y no se frustren. Porque a mí a veces me enseñaron una teología un poco incorrecta. La teología que era incorrecta era: yo antes de Cristo soy una cosa, vengo a Cristo, la naturaleza esa que tenía, que tiende al pecado, desaparece y ahora aparece una nueva naturaleza. Entonces se supone que yo debo ser perfecto. Y entonces empezamos a frustrarnos porque pasan los años y vemos que como creyentes tenemos que luchar con las cosas que a veces pareciera que no, que ya hubiéramos dejado, porque es cierto que cuando uno viene y tiene esta nueva conversión, es como si todo fuera nuevo y uno fuera perfecto, ¿sí o no? Y a las personas que recién están llegando a la fe les digo esto: uno llega, wow, se emociona, se siente perfecto, se siente nuevo, y llega a la iglesia y los ve a todos perfectos, ve a los de la alabanza y dice: ¡oh, qué ángeles! Ve a los de logística y wow, ¿cierto? Y todos, los chicos de producción corren, pero parece que volaran y tuvieran alas. Y todo le parece a uno precioso, divino, hermoso, no pasa nada. Y ahí es donde muchos se estrellan, porque no han entendido que lo que están viendo no son ángeles, son seres humanos que han pasado de muerte a vida, pero que siguen luchando con algo que la Biblia llama carne, o la Nueva Versión Internacional llama naturaleza pecaminosa. Sigue existiendo porque cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado al mundo y el mundo corrompió al ser humano. Y cuando nacemos en esta tierra tenemos esa tendencia a hacer lo malo, y aun cuando estamos con el Señor a veces tenemos esa tendencia, y necesitamos con el Señor entender que ahora que somos una nueva creación tenemos todo el potencial para desarrollarnos en esa nueva naturaleza, pero ese sí va a ser un proceso. Somos nuevos, antes no. Sin Cristo es imposible que desarrollemos ese potencial que tenemos, pero con Cristo sí lo podemos desarrollar. ¿Me entienden? Estoy tratando de que me entiendan para que no se frustren. Porque cuando mi esposa se casó conmigo, por ejemplo, ella pensaba que yo era, ¿qué le digo? No, Agustín no, porque Agustín tenía problemas. Pero ella se imaginaba que nosotros nunca íbamos a tener conflicto. Esa era la idea de mi esposa, que nos íbamos a casar y ella decía: los dos creyentes, los dos sirviendo al Señor, los dos enamorados de las cosas de Dios,
¿Qué problemas pueden existir entre nosotros? ¿Sí o no? Y mi mamá un día le dice, antes de casarnos, le dice, ay, mi hijita, mi hijo es muy lindo, pero tiene un genio. ¿Qué tal esa mamá, sí o no? Y mi esposa decía, no, pero a mí no me parece. Y después nos casamos, ella dice, ay, Dios mío, aquí dice, pero juntos vamos desarrollando nuestro potencial. Juntos con el Señor podemos perdonarnos, juntos con el Señor podemos crecer, juntos con el Señor podemos dejar de ser lo que éramos y proyectarnos a lo que Dios quiere que seamos, porque hoy habita en nosotros esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado, que ya no somos, ya sin Cristo, ya no estamos sin Cristo, ahora estamos en Cristo y somos una nueva persona, diferente. Y por eso tú puedes escoger no pecar. Ahora sí. El cristianismo no es la religión del no, entiendan eso. El cristianismo es la opción de lo que quieres hacer para honrar a Dios y vivir bien en esta tierra. Es diferente. Tú puedes enfocar el cristianismo como no hacer, no hagas. No, yo no lo enfoco así, nunca lo he enfocado así. Para mí el cristianismo es, no, yo sí hago esto porque esto es mejor. Yo hago esto porque esto agrada a Dios. Yo hago esto porque esto me hace crecer. Yo hago esto porque esto bendice a mi familia. Yo hago esto porque esto bendice a mi iglesia. Ese es el cristianismo bien entendido. Y cuando una opción que no es correcta viene a mí, yo digo, no es mi opción, porque yo soy diferente. Eso se llama regeneración. Anótelo para que no se olvide, porque la próxima semana les voy a hacer un quiz. Regeneración. Somos regenerados. Y Nicodemo le pregunta al Señor, ¿cómo es posible eso? ¿Puedo volver a nacer del vientre de mi mamá? Seguramente los reencarnacionistas dirían sí. Ahí es donde se dan cuenta que Jesús no fue nunca a la India, ¿no? ¿Sí ha escuchado esa historia? Que Jesús fue a la India y que aprendió en la India. Los años perdidos de Jesús, es que la gente se inventa unas cosas. Si Jesús hubiera ido a la India, creería en la reencarnación y le hubiera dicho a Nicodemo, no, ofrezco que en la siguiente vida va a tener la oportunidad. Y lo digo así como un paréntesis porque a veces veo muchos cristianos creyendo en reencarnación, ¿no? No, en la otra vida usted va a estar o en el cielo o ya sabe dónde. Entonces, Nicodemo está ahí y le dice, ¿y cómo será eso? No entiendo. Y Jesús le dice, tú siendo maestro no entiendes, porque es que Nicodemo había leído textos como el que les voy a leer, Ezequiel 36, 26. ¿Cómo no lo entiendes, Nicodemo? Sabes un montón de Biblia, sabes un montón de teorías religiosas, de doctrinas, pero no has entendido todavía nada de lo que significa vivir conmigo. Les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Le está diciendo, Nicodemo, es la promesa que yo hice en el Antiguo Testamento. Y es que ese corazón que no me ama, al que le cuesta seguir mis mandamientos, al que le cuesta vivir de acuerdo con lo que yo quiero que vivas, yo lo quiero quitar. Y yo lo quitaré y les daré ¿qué? Un corazón nuevo, sensible. Otro profeta dice que ame los estatutos, que aprenda a cumplir las normas de Dios, no porque le toca, no porque tiene miedo de irse al infierno, no porque es que le toca porque si no, no lo dejan servir en la iglesia, sino porque ama a Jesús. Y eso solo pasa cuando nacemos de nuevo. No podemos amar a Dios si no nacemos de nuevo. No podemos amarlo. Necesitamos ese nuevo nacimiento. Es una obra de Dios, no es una obra de un ser humano. Es la transformación total de nuestras vidas. ¿Y entonces qué hacemos si nosotros no podemos hacer nada? ¿Qué hacemos si no podemos hacer nada? ¿Sabes? Un día Pedro, el apóstol, habiendo resucitado a Jesús, se paró frente a miles de personas allí en Jerusalén y les explicó desde el Antiguo Testamento todo lo que Jesús había hecho al venir a esta tierra y morir por los pecados en la cruz y resucitar. Y esta gente quedó tan tocada, tan movida, que dice, cuando oyeron esto, Hechos 2:37,
todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y miren la respuesta de Pedro: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse. Toda esta gente, como Nicodemo, se sabía Biblia, hacía cosas para Dios, hacía cosas todo el tiempo, pero vivían sin Dios. Y esa es la tristeza de muchas personas en las iglesias, queridos. Se saben la Biblia de tapa a tapa. Le predican a la gente, sirven en la iglesia, pero sus vidas están vacías. Sus vidas no tienen sentido y dirección. Sus familias son un desastre. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen religión, no han nacido de nuevo. Y esto es algo que tenemos que predicar si queremos que pase algo en nuestras vidas. Y para que esto suceda, miren lo que está diciendo allí Pedro: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentirse? Cambiar de rumbo, cambiar de mentalidad, no seguir en el rumbo que voy en contra de Dios, sino ahora volverme a Dios. Arrepentimiento significa dos cosas: uno, sí, darle la espalda a lo malo, darle la espalda al pecado, pero sobre todo darle la cara a Dios, caminar con Dios, estar con Dios. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es que si yo voy en contra de Dios, Dios está acá, yo voy así, yo hago esto. Ahora camino con Dios y le doy la espalda a todo lo que me aleja de Dios. Y entonces dice que cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, porque eso es algo que solamente Dios y tú saben si ha pasado. Yo no tengo un termómetro para medir quién se ha arrepentido y quién no se ha arrepentido. Por eso siempre suelo decir que en esta congregación todos somos bienvenidos. Porque Dios quiere hacer con todos algo, pero depende de cada uno de nosotros el permitir que Dios haga eso que quiere hacer. Y Él les dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícense. Ayer tuvimos bautizos, ¿no? Y fue un tiempo muy lindo. Ahora, no necesitas bautizarte para ser salvado, escúchalo bien. Pero el bautizo es una consecuencia de que hayas sido salvado, porque entiendes lo que significa el bautizo. Arrepiéntanse y bautícense. Y entonces, ¿qué recibirán? El don del Espíritu Santo. ¿Recuerdas lo que leí hace un momentico que dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación? Hoy estamos buscando la paz en Colombia, ¿cierto? ¿Cuánto llevamos en eso? Porque la paz es una persona, es Jesús. El ministerio de la reconciliación viene cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida y nosotros obtenemos primero paz con Dios. Entiendan eso, paz con Dios. Después de que obtenemos paz con Dios, obtenemos paz para nosotros. Y después obtenemos paz con los demás. Ese es el orden. Por eso esa palabra tan linda que es paz en hebreo, que es shalom, que significa mucho más que paz. Porque shalom, ¿sabes qué significa? Significa un estado de estar completo, que no te haga falta nada, nada. Entonces cuando alguien te dice shalom, te está deseando que no te haga falta nada. Te está deseando que estés completo. Y cuando tú naces de nuevo, eres regenerado y te conviertes, porque es la regeneración, el arrepentimiento no es otra cosa que conversión. Me vuelvo a Dios, me convierto a Dios, no a una religión, a Dios. Entonces a mi vida viene el Espíritu Santo que trae shalom. Y ese shalom es ese estado de estar completo. Y de forma práctica te lo coloco así: completo con tu familia, así como es tu familia. No estás deseando nada más. Completo con tu esposa, así como es tu esposa. No estás deseando nada más. Completa con tu esposo.
y no estás deseando nada más. ¿Sabes? Completo porque disfrutas de la brisa del día o del calor que hace. Completo porque puedes ver a Dios obrando en la vida de las demás personas. Porque te sientes completo con tus relaciones, te sientes completo con la gente. Completo porque no necesitas lujos para estar feliz. Y sabes que si hoy no tienes lo que quieres, puedes trabajar con Dios para alcanzar a eso que quieres, si está en su voluntad. Completo. Shalom. Shalom. El mayor beneficio que tiene para mí la regeneración es que estoy completo. Soy una nueva persona en Cristo. No necesito de nadie más. Disfruto a todos los demás, pero disfruto sobre todo de mi relación con Dios. Y que esa paz viene a nuestra vida y cambia todo lo que tenemos. Y yo quiero orar hoy para que el shalom del Señor venga sobre ustedes. Ahora no lo hago mágicamente, yo les pido que oren ustedes también. Yo les pido que oren y piensen en lo que acabamos de hablar. ¿Realmente puedes decir que has nacido de nuevo? Piénsalo. Solo para ti, no tienes que decírselo a nadie. Y voy a volver a recordarte, si no has nacido de nuevo, no depende de ti nacer de nuevo. Solo el Espíritu de Dios puede hacer esa renovación. Pero también quiero dejarte claro, Él te está llamando hoy a que te vuelvas a Él y a que te arrepientas, para que Él pueda venir y hacer lo que va a hacer contigo hoy. Yo te invito a que ores, no solo pienses. Ora ahí donde estás. Ora lo que hay en tu corazón, ¿qué experimentas en este momento? Si tú dices, no, yo he sido regenerada ya, o ya soy un regenerado, pues hoy, Señor, te doy gracias por eso, y empieza a darle gracias y empieza a decirle, Señor, quiero vivir en consecuencia con eso. Yo quiero disfrutar de lo que me has dado, quiero tu shalom, quiero tu paz, disfrutar mi familia, disfrutar el lugar donde me has puesto, el trabajo que me has dado, el emprendimiento, las relaciones que tengo. Quiero disfrutar de quién soy yo, Señor, porque te tengo a ti. Y a veces lo que hemos hecho es dejar de disfrutar de eso que Dios nos ha dado, de esa nueva vida que Dios nos ha dado. Porque si Dios va a traer su paz sobre Colombia, va a empezar por nosotros primero. Y hoy pedimos, Señor, que empieces en el corazón de los colombianos, en las familias, para que Colombia realmente un día pueda conocer tu paz, pueda conocerte a ti, que Colombia pueda arrepentirse de sus pecados, de su orgullo, y vuelva a ti, Señor. Y si tal vez hoy tú dices, yo hoy quiero arrepentirme, yo necesito arrepentirme. Hoy reconozco que he estado lejos de Dios, que he estado apartada de Dios. Aún si has estado aquí en esta iglesia, pero sabes que no has nacido de nuevo, que realmente tú no amas lo que Dios ama, que de hecho amas más las cosas del mundo que a Dios. Hoy quiero invitarte a arrepentirte de corazón y a venir a Él, porque Él dice, yo no desecho a nadie que viene a mí, a nadie. Y si hoy hay alguien que por primera vez está en este lugar o por primera vez quiere decirle al Señor, yo quiero arrepentirme de mis pecados y quiero vivir para ti, quiero conocer tu plenitud, quiero experimentar tu amor, quiero que seas mi Señor, quiero que me salves, yo le invito a que levante su mano allí donde está. Si hay alguien que ha venido hoy por primera vez o por primera vez quiere hacer esta oración, Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Qué lindo tenerles aquí. Quiero invitarlos a que oren allí conmigo, haciendo suyas estas palabras, y toda la comunidad les va a acompañar orando. Díganle, Dios, hoy te agradezco por llamarme. Acepto ese llamado. Me arrepiento
de mis pecados. Tal vez hoy no entiendo todo lo que he hecho apartándome de ti, pero en mi corazón hoy me convences de que necesito buscarte y arrepentirme. Hazme nacer de nuevo, Señor. Lo que solo tú puedes hacer, hazme nacer de nuevo. Lléname de ti y dame el regalo de tu Espíritu Santo para que yo pueda vivir tu shalom, tu plenitud. Te pido esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.